¿Acaso soy el dentista más odiado de toda Cuba? Hola, ¿qué tal? Los saludo por acá el Dr. Montero, bien feliz de compartirles un nuevo video. La historia que les estaré contando en el día de hoy, en los próximos minutos, comenzó hace unos meses atrás, cuando decidí publicar en mis redes sociales principales el siguiente video. Verdaderamente, hace mucho tiempo el sonreír en Cuba se ha vuelto todo un lujo. Como odontólogo me pongo en su lugar porque aquí todos queremos comer con aceite, pero esto se ha salido de control. Y no es menos cierto que cada día que pasa todo, absolutamente todo en Cuba sube de precio. Casualmente los otros días necesitaba unas amalgamas y cada capsulita tenía un valor de 500 pesos cubanos. Eso es un simple ejemplo para que se hagan una idea. En esta ocasión les compartiré un listado de precios estimados y aproximados sobre diferentes servicios, los más básicos que te puede ofrecer cualquier estomatólogo o dentista, ya sea en particular o en cualquier lugar donde tú sientas ese ruidito incesante que sé que te da miedo y que no soportas para nada. Una restauración con amalgama, lo que muchos de ustedes conocen como el empaste negro, te pueden cobrar hasta 2,000 pesos cubanos. Una exodoncia o sacarte una muela ya tiene un valor aproximado de 3,000 pesos cubanos. Otro tipo de restauración, que en este caso es con resina, lo que muchos conocen como el empaste blanco, puede costar hasta 4,000 y 5,000 pesos cubanos. Ya cuando llegamos a los tratamientos pulpo-radicular, lo que muchos conocen como matar el nervio, estamos en otra escala, ya que te pueden cobrar alrededor de 10,000 pesos. La dentrectomía o limpieza en los sitios de estética, en los salones de belleza, como es un combo entre este procedimiento unido a blanqueamiento, ronda sobre los $40. Pero si vamos por la parte de la dentrectomía sola, depende, pueden cobrarte 4,000, 5,000. Siempre repito y soy reiterativo, son valores aproximados todo lo que estoy mencionando. Por último, el precio o valor que más me sorprendió viene de parte de la especialidad de prótesis, ya que cada prótesis por separado, ya sea la total superior o la total inferior, la plancha de arriba o la plancha de abajo, puede costar hasta 25,000. O sea que si eres desdentado total y quieres hacerte la prótesis total superior e inferior, puedes estar gastando alrededor de 50,000 pesos o lo que es al cambio en dólares. Impresionado, sorprendido, déjame tu opinión en la parte de los comentarios. Este contenido le dio la vuelta al mundo y se volvió bastante viral. Y por supuesto, esto va a traer consigo comentarios y opiniones divididas. Leamos los más destacados. Figúrate que a mi nieto le cobraron 11,000 pesos un particular por 2 empastes. O sea, restauración con amalgama. Saludos, es una excelente opción para los arreglos dentales. Los precios están bastante aceptables. Yo quiero un dentista bueno. Si alguien sabe algo, déjenmelo saber, por favor. Chiva Jaranero. Es verdad todo lo que dice. Soy cubana y vivo en Cuba. Total falta de respeto en un país donde la salud supuestamente es gratis. Acabas de poner en el ojo del huracán a tus colegas, aunque lo que digas tenga razón. Faltó explicar que los estomatólogos particulares compran todos los productos, instrumental, medicamentos, etcétera, por dólares, que están trabajando y buscando su sustento con su inversión si no estuvieran poniendo curitas, porque a las clínicas estatales no las surten con nada. Las curitas básicamente son restauraciones temporales. Que los precios están caros, sí, pero caro está todo en este país. Todos los servicios particulares son costosos. La realidad es que las personas están resolviendo su situación de salud por los dentistas particulares. En fin, que a la hora de hacer una reseña o crítica o reclamo, lo están haciendo con las peores intenciones. Y eso es una pequeña selección de cientos de comentarios que posee este contenido. Ahora bien, quise compartirles en el día de hoy esta especie de historia porque básicamente guarda relación con temas odontológicos, pero más en específico dentro de mi país, Cuba. Entonces dije, este es el espacio ideal para hacer con el mayor respeto ciertas y determinadas aclaraciones que en su momento hice con varias personas que comentaron el video y se fueron completamente de contexto, pero esto nunca va a ser suficiente y más en un video viral que llega a alcanzar miles de visitas. Ojo, muchos de estos comentarios fuera de contexto, profesionales todos, odontólogos todos, o la gran mayoría. Como pudieron ver de manera detallada ese video que les compartí en los segundos iniciales de este material, el contexto del mismo era nada más y nada menos que hablar y dialogar en cuanto a determinados tratamientos y los valores que pueden alcanzar si usted se atiende con un profesional, como bien decimos aquí, por el particular o por el privado. Algo que en Cuba a día de hoy, en la actualidad, es completamente normal. Y no solo estoy hablando de temas odontológicos, sino cualquier cosa que usted quiera hacer. Esto es una realidad
tienes que ir a un mercado negro, tienes que ir a un lugar privado, particular, porque si no, no puedes conseguirlo. ¿Qué fue lo que pasó con esta situación? ¿O cuál fue el problema detonante? Que en este tema en específico de la odontología privada y demás, exponerlo en redes sociales como que se vuelve básicamente un tema bastante delicado, en el sentido de que va a ser mal visto mayormente por las entidades estatales y puedes meterte hasta en problemas si te pillan en esos pasos. A raíz de eso se podrán imaginar, bueno, ya les estuve leyendo varios comentarios que de cierta forma muchos y en su mayoría profesionales odontológicos me estuvieron atacando en plan de que yo estaba delatando a la gente, como decimos aquí en Cuba, de que los estaba chivateando, de que los estaba echando para adelante, de que estaba poniendo a mis colegas en el ojo del huracán, y verdaderamente no fue así. En teoría, esas mismas personas que se llenaron de odio en los comentarios, que hablaron, cuando usted revisaba su perfil, eran odontólogos que quizás ustedes mismos, dando su opinión de esa manera, estaban delatándose por tener o poseer uno de estos negocios privados o particulares. Algo que al menos yo no tengo nada en contra de que usted se gane su vida así. De hecho, algo que de cierta forma me incomoda de las personas que emiten conclusiones precipitadas es que cuando yo en un contenido o en un material yo hablo las cosas claras y precisas, no se entiende el contexto, algo tan sencillo, y prefieren hablar o comentar o opinar lo que ellos entiendan. Porque en el video, en los primeros segundos, simplemente estaba expresando, y si usted no captó esa parte del video, lo invito a que vuelva a verlo, que aquí en Cuba la gente quiere comer con aceite, la gente trata de ganarse la vida como puede, trata de hacer todo lo posible para seguir subsistiendo y sobreviviendo en este país, que eso es una realidad. Parece que esa parte, ese mensaje del video, muchas personas no lo tuvieron en cuenta, y entonces es más fácil decir, ay, él está hablando más de la odontología, está delatando a la gente que se está ganando la vida, que ellos tienen que hacer inversión, que tienen que sacrificarse para poder hacer su trabajo y atender a las personas. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo en esta parte, que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y es que ahí va otro aspecto. Quizás tú que estás viendo este video sabes que yo llevo varios años trabajando en redes sociales. Con redes sociales, sabes, con otras plataformas, otros perfiles que hablan sobre la realidad de Cuba, sobre cómo sucede todo dentro de mi país. Y créanme que no es la primera vez que yo hago un video hablando de valores, de precios, de tratamientos, de servicios, para de cierta forma actualizar a las personas que le interesen tema Cuba y se mantengan informados con cómo está todo aquí. Ese video precisamente no va a ser ni el primero ni el último, pero son de esas personas que nunca han visto un material tuyo, nunca han visto realmente cómo es tu método de trabajo, y es más fácil denigrar, es más fácil criticar y es más fácil opinar todo lo que tienes que decir. Y es que si nos ponemos a analizar estas mismas personas que dicen que uno los estaba delatando, uno los estaba echando para adelante, cuando vienes a hacer una investigación profunda, básicamente muchas de las personas que intentaron hablar lo que pensaban o atacarme o decir, estás haciendo las cosas mal, compartiste el video con las peores intenciones, son personas que se esconden o que dicen, ay no, que no me cojan, ay qué miedo, ay que si no sé qué. Y cuando vas a revisar las redes sociales o a lo que se dedican, tienen muy bonito, muy públicamente, un perfil de Instagram con el negocio en cuestión, donde, no sé si es en su casa, en su particular, en donde, no sé, que ahí ponen reels de cómo son sus trabajos, que evidentemente cuando usted compara los servicios o la estética o la limpieza o la higiene de un negocio particular como este con un negocio estatal, básicamente la persona dice, no, eso verdaderamente es en una casa particular o en un negocio de estos privados. Y entonces ahí es cuando yo digo, ¿con qué moral me exigen a mí que si yo soy el peor dentista del mundo, porque básicamente no lo dijeron, pero me están catalogando como uno por haber dicho esto, por haber hecho este video, cuando usted tiene un perfil de Instagram con su negocio, cosa que para nada se ajusta al contexto del video, porque yo ni mencioné nombres, ni dije direcciones, ni hablé de negocios, ni nada por el estilo. Simplemente una realidad de valores que puedo hablar, no sé, de la cola de pollo, de la comida, cómo están los precios aquí en Cuba. Muchos videos que yo he encerrado como que en una serie, ¿sabes? El valor del transporte, de los hoteles, de
Cositas así que yo he tenido la oportunidad de hacer que de cierta forma a las personas les interesa. Fíjense, para que ustedes vean que cuando usted tiene el teléfono en mano, tiene algo con acceso a internet cerca, ellos te escuchan, que en ese entonces me llegó un artículo, ¿saben? Así en recomendaciones en Google, de hace, qué sé yo, 3, 4 años, por allá por el 2022, que hablaba de una situación parecida donde las autoridades como que estaban a pendiente de todos estos factores. Detalle que les dejo para decirles que esto no es nada nuevo o que yo haya desencadenado una red de encauzar a todas estas personas. Por favor, caballero, no sean tan incrédulos que aquí todo se sabe. Pero bueno, yo soy el culpable de todo. Por si fuera poco, les puedo decir que cuando ese video comenzó a ganar vistas, a ganar alcance, a darle la vuelta al mundo, a llegar a profesionales extranjeros, nacionales, me escribieron hasta personas a mi privado, ¿saben? A mi DM al privado, diciéndome cómo yo voy a hacer eso, que esos son temas delicados, que no se pueden tocar. Oigan, una vez más lo digo, si usted no conoce nada de mi trabajo, que es algo normal, y está viendo ese video por primera vez, tiene que entender que mi método de trabajo siempre ha sido con el mayor de los respetos, sin ánimos de denigrar a nadie, de criticar a nadie, de hablar más de nadie, de delatar a nadie. Entonces, creo que ese video se fue completamente de contexto, o mejor aún, creo que muchas personas no entendieron el contexto del video para nada, porque si es con esa intención con la que muchos entendieron lo que yo quise exponer en esos minutos, yo hubiese dicho, fui a la clínica tal, en tal dirección, y ahí me cobraron tanto por esto. Algo que si usted se pone a ver Instagram y ve mucho contenido, mucho reel de muchos Instagramers y muchos influencers aquí en Cuba, se darán cuenta que a modo de darle promoción o a modo de ganar un dinero, ya van a ver algún banner, van a ver alguna promoción, ya van a ver algún video de alguien que fue a hacerse un blanqueamiento dental y dicen, vengan a tal clínica dental que aquí tienen los mejores precios y los mejores tratamientos y los mejores servicios del país. O sea, hola. Entonces yo soy el malo, yo soy el culpable. Bueno, retomando la parte de que me escribieron el DM. Una cantidad de personas escribiéndome, diciéndome, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué mala persona eres? ¿Cómo vas a delatar el trabajo de tus amigos, de tus colegas? Y simplemente a 2 o 3 personas le dejé bien en claro, porque si hay algo que yo tengo es que soy muy sincero y muy honesto a la hora de decir lo que pienso, porque si ustedes se toman la delicadeza de decirme a mí lo que piensan, yo soy extraterrestre para no decir también qué es lo que pienso, y ahí entramos un poco de debate, pero verdaderamente, caballero, yo a día de hoy estoy que no tengo tiempo de hacerle entender a las personas realmente cuáles son las intenciones del video. Cuando tú no te tomas el tiempo de ver el video varias veces para entenderlo y simplemente emites un comentario así, ¡zas! Vamos a hablar más de él o vamos a decir lo que pensamos. Ya para rematar, de esas personas que me escribieron, odontólogos que llevaron tiempo conmigo, saben que nos conocimos de la secundaria, de la primaria, casualmente pasamos por la misma universidad, bueno, aquí en Cuba, o al menos en La Habana, todo el mundo tiene que pasar por el mismo filtro, por la misma facultad. Se tomaron la delicadeza de esas personas que tú conociste en el ayer y ya más nunca supieron de ti, ni tú supiste de ellos. Parece que encontró mi número de teléfono, mi número privado de WhatsApp, porque yo sí soy partidario de que si tú llevas tantos años, puede pasar de todo. Cambiaste tu teléfono, perdiste mi contacto. Bueno, si lo tenía, bien, felicidades. Y si no, se lo pidió a alguien. Se tomó la delicadeza de escribirme al privado para decirme, mijo, el video se te fue viral. ¿Cómo vas a hacer eso? Nos vas a hundir, que si no sé qué. Y yo me quedé así y yo dije, mira a esta persona escribirme a mí para decirme eso cuando pasaron muchos años y no es capaz de decirme hola, ¿cómo tú estás? Hola, ¿cómo tú te sientes? Y esa pérdida de valores, de respeto, de educación, que verdaderamente yo dije, esa persona es mejor ignorarla porque verdaderamente no me interesa nada lo que tiene que decir y no me interesa nada lo que tiene que opinar, la verdad. Desechada por completo, sinceramente. Y ahí es cuando yo les hago la siguiente interrogante. ¿Por qué muchos, antes de emitir comentarios o antes de decir realmente lo que pensaban, no pensaron? ¿Qué mejor persona que él para saber que aquel odontólogo en la actualidad en Cuba
que hace esto no lo hace por ambición, sino por una cuestión de supervivencia, sino por una cuestión de que el salario que normalmente cobra mensual no le alcanza para nada. ¿Creen que yo no sé eso? A ver, díganme. Digamos que en todo caso yo no estuve como que atacando o criticando o denigrando a mis colegas. Al contrario, de cierta forma los estuve como que hasta defendiendo para exponer de cierta forma la realidad que los está empujando a llegar a esa situación. ¿Por qué titulé este video? O yo básicamente yo mismo me estuve nombrando o catalogando como que el peor o el más odiado odontólogo o dentista en Cuba, precisamente por esto, porque con la diferencia de ellos, yo de cierta forma tengo una especie de plataforma y mis videos generan alcance, se hacen sentir y verdaderamente saben que en tiempos recientes para muchas personas tiene más valor un video que ven en redes sociales que la propia persona en carne y hueso, básicamente. Pero no le estoy haciendo daño a nadie, no estoy hablando de nadie, no estoy denigrando, ni criticando, ni nada por el estilo. Y todo lo que hago, ojo, para que quede bien claro, lo hago siempre desde la base de respeto y de una manera muy minuciosa, detallada. Me tomo mi tiempo para crear mis materiales, mis videos, mis audiovisuales. Y siempre, ¿saben? Lo hago así, con leves pinceladas, lo hago de la manera más cariñosa, cuidadosa posible para no llegar a una situación como esta. Ojalá y en algún momento la situación cambie y muchas personas que llegan a este punto no tengan que hacerlo y simplemente en su propia clínica puedan cobrar un salario digno, puedan tener sus propios materiales, puedan, saben, cubrir todas sus necesidades. Y eso verdaderamente yo de corazón lo deseo que en algún momento suceda. De momento yo estoy concluyendo esta especie de story time, de cositas así personales, de cierta forma, que guardan relación con odontología, que quise exponerles en el día de hoy. Claro que va a jugar un papel fundamental que tú comentes en la parte de los comentarios que crees al respecto, tu opinión, si verdaderamente ellos tenían razón o no. Deja todo lo que ustedes crean en la parte de los comentarios, porque sí, creo que lo más importante de este contenido es saber cuál es tu opinión, qué piensas al respecto, para así entrar un poco en materia, porque verdaderamente no creo que lo que muchas personas alegaron o las conclusiones que sacaron estuvieron bien. Así me estoy despidiendo. Sabes que te agradezco un montón que hayas visto este video hasta el final y te invito a que me apoyes dejando un me gusta, compartiéndolo con amigos, hypeándolo de ser posible y suscribiéndote a esta genial familia si aún no lo han hecho. Los quiero un montón y nos vemos próximamente con mucho más contenido. No olvides cepillarte las 4 veces del día y hasta luego.